flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, seal ice cream. Worries vanish within my dream. Left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Left my soul. Listo. Buenas noches. Como saben, soy el doctor Eduardo Laos. A todos los asistentes, en nombre de la PECIBE, el agradecimiento por estar con nosotros en la reanudación virtual de nuestras clásicas discusiones de casos clínicos de los jueves. Ahora, evidentemente, por el contexto de manera virtual. Esperando que esta charla, esta discusión de casos sea de su agrado e invitándolos a participar activamente bajo el nombre de sus prestigiosas instituciones de salud en la presentación de los casos clínicos en las próximas sesiones. Quisiera presentar al ponente del caso clínico, que es el neurocirujano recientemente egresado del Hospital Benara, el doctor José Luis Urquizo, así como es grato presentar al doctor Andrei Fernández Joaquín, neurocirujano de la Universidad de Campinas, Sao Paulo, dedicado no solo a la patología cerebral, sino también a la patología de columna. No solamente en su quehacer hospitalario, sino también muy activamente en investigación, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta noche. También como panelista, alguien muy conocido por nosotros en el hospital, que es el doctor Hernán Cañari, actualmente dedicado a la patología cerebral y de columna en el Instituto Nacional del Niño del Perú. En este momento, solamente un par de minutos voy a dejar la palabra a nuestro presidente de la asociación, al doctor Alfonso Basurco, para que nos mencione un tema. Doctor Basurco. Sí, en esta jornada les robe algunos minutos, simplemente para, bueno, darle a las actividades de ASPECIBE este año. La situación mundial de la pandemia nos ha retrasado bastante y recién estamos reiniciando nuestras actividades. Todo está un poquito informal por esta situación, pero ya tenemos la decisión de darle mayor empuje a nuestras actividades de tal manera que la educación continua esté presente para todos. Lógicamente les pedimos la colaboración de todos porque estas actividades y estas reuniones no se hacen solo con el presentador, sino con la participación de todos. Y como ha dicho el doctor Laos, pues también la participación activa de todos los que gusten. La vitrina está abierta para todos, para todo el que desee. Queremos decirle que tenemos intención tenemos un plan de trabajo que vamos a exponerlo más adelante. A la vista tenemos un curso en el mes de septiembre de tipo certificado, que estaremos anunciando, y lo que se quedó en ciernes que no se pudo realizar el congreso de este año, estamos planificándolo para hacerlo el próximo año en el mes de mayo. Que también todo eso quisiéramos que se acerquen a las redes sociales, a nuestra página web, para que tengan información sobre eso y tengan conocimiento de nuestras actividades. Agradecerle al doctor Laos como presentador, al doctor José Luis Urquizo como de la participación de este caso clínico, y lógicamente un agradecimiento especial a nuestros panelistas que han tenido la gentileza de estar, el doctor Andrei, que no dudamos que va a ser una excelente contribución a esta jornada, y también al doctor Hernán Cañari, que, bueno, lo recordamos con mucho cariño, sabemos que está haciendo una labor extraordinaria y lógicamente sentimos que hemos tenido una gran pérdida en el Hospital Almenara, ¿no? Nada más, agradecer la presencia de todos ustedes e invitarlos para que nos sigan acompañando en las siguientes jornadas. Adelante, doctor Laos. Muy bien. Solamente ya para empezar, indicar que durante la presentación del caso clínico y de los temas, por favor hay que mantener las cámaras y micrófonos apagados
Las preguntas que surjan se pueden escribir en el chat que serán visualizadas por el moderador y luego serán replicadas al que corresponda. Además, también habrá la opción de preguntar y participar en su momento con el micrófono activado al expositor o a los panelistas. Agradeciendo su presencia nuevamente, sabiendo que se da provecho esta noche, pasamos a la presentación del caso con el doctor José Luis Urquizo. Adelante, José Luis. Sí, doctor Laos, muchas gracias. Primero, buenas noches con todos los presentes de esta primera sesión académica, científica, organizada por la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral. En primer lugar, agradecer a la SPECIBE por permitir participar en esta sesión. Y, bueno, sin más preámbulos, vamos al caso clínico. Muy bien, se trata de un paciente varón de 6 años, procedente de Lima. Como único antecedente relevante era de que su padre presentó tuberculosis pulmonar hace 6 años, el cual recibió tratamiento, y la madre y el paciente tuvieron controles negativos de esta. Tiene un tiempo de enfermedad de 4 meses, de inicio insidioso, curso progresivo, presentando dolor dorsolumbar de características inespecíficas, moderada intensidad, de tipo axial, no irradiado, por lo cual, además, que se agrega dificultad para la deambulación con elevación de la cadera izquierda, por lo que la obliga a llevar a un centro de salud local, donde recibe, fue sometido a pruebas radiográficas, donde le diagnostican de una escoliosis y recibe manejo sintomático. Debido a la persistencia de este dolor, que hasta inclusive aparece en el decúbito dorsal, y es además incapacitante para mantenerse de pie, es por eso que acude a emergencia de nuestro nosocomio y es evaluado por nuestro servicio. Dentro de otros síntomas era de que presentó sudoración nocturna y pérdida ponderal. Es el paciente, ¿no? Microesplánico, quejumbroso por el dolor, que al examen general no encontramos visceromegalia, solamente un ganglio axilar izquierdo. Al examen neurológico preferencial se encontraba lúcidos y signos meningios. Encontrábamos un Dandy L4, L5 positivo, con Ramón positivo en dicho segmento. Teníamos una paraparesia paraparesia de L4, L5, S1 de 3/5 a predominio del lado izquierdo, con preservación del control esfinteriano, ¿no? Se le solicitó toda la analítica, en la cual dentro de lo positivo era que la hemoglobina se encontraba en 10, se encontraba baja, un PCR elevado de 22, una fosfatasa alcalina de 160 elevada, y un fierro sérico de 20, inferior del valor normal. Entonces se le hace exámenes radiográficos convencionales, y es aquí donde vamos a hacer las preguntas, ¿no? Que si alguien podría describir las imágenes presentadas. Doctor Laos. Su audio, doctor Laos. Buenas. No sé si alguien de los participantes quisiera informar o visualizar qué se puede encontrar en las radiografías. Ya teniendo un niño con un dolor lumbar con déficit neurológico, podemos encontrar en estas radiografías. No sé si alguien nos puede apoyar dentro de los participantes. Está el doctor Marvin Sandoval. No sé si nos puede apoyar. Hola. Hola. Hola, Eduardo, soy el otro Polo. ¿Cómo está, doctor Polo? ¿Qué tal? ¿Puedo participar si no participa Marvin? Platito. No hay problema. Continúe, doctor. Ya, bueno, primero que las radiografías, como todos ven, no son de buena calidad. Se ve una radiografía inclusive muy hiperintensa en la placa AP, que no permite distinguir bien entre los cuerpos vertebrales, sobre todo lumbares, dada que la patología es lumbar, ¿no? En
primero en el corte todo que es completo, y en el corte lumbar me parece que hay destrucción ósea o no hay destrucción ósea. Aquí no sé si mi cursor se ve acá, pero no veo, me parece que no están completos los cuerpos vertebrales. Además es una radiografía de mala calidad, vemos que hay abundancia fecal, ¿no? También, pero también se ven una serie de participaciones quísticas acá a nivel de la cadera, ¿no? No sé si estas también del fémur izquierdo. Y en la radiografía lateral trato de distinguir, me parece que acá hay una alteración en 5, 4, 3, 2, creo que hay alteraciones líticas, me parece. No se ve listesis, hay una disminución de la curva, ¿no? De la lordosis. Eso es lo que podría decir, no sé si hay alguien que quiera agregar. Gracias. Ok, gracias, doctor Pablo. José Luis. Sí. Entonces, obviamente, en nuestro hospital le realizamos una tomografía en donde, como pueden ver, ¿sí? En la radiografía, si nos podrías indicar para todos qué se podría haber encontrado o como dijo el doctor Polo, lo mencionado. ¿No? Como dice, a nivel L4 podemos ver una lesión osteolítica, ¿no? Típica como una vértebra plana de todo el cuerpo vertebral, ¿no? Que respeta todo lo que es el segmento posterior. Lo que sí no se llega a ver es a nivel de T6, una disminución del volumen, ¿no? Del cuerpo vertebral. Sí, como dice el doctor Polo, son unas placas que no son muy favorables, ¿no? Es por eso de que procedemos a la siguiente imagen, que es esta, donde ahí podemos ver en la ventana ósea, ¿no? Efectivamente un colapso de los cuerpos vertebrales tanto en T6 y en L4. En T6 hay un predominio a nivel de su borde anterior, con una marcada esclerosis, una disminución de su altura, con leve protrusión hacia el canal raquídeo que ocasiona un incremento, ¿no? De la angulación vertebral anterior o de la cifosis dorsal. ¿Qué ocurre a nivel de L4? También de la imagen tomográfica hay una marcada disminución de la altura del cuerpo vertebral con moderado engrosamiento en la parte blanda perivertebral que invade el canal raquídeo, que condiciona una moderada a severa estenosis, ¿no? De esta, que se podría corroborar con el cuadro. Y además informan unas pequeñas lesiones osteolíticas en el nivel de S2, ¿no? Estos son a nivel de corte coronal y sagital, donde podemos ver efectivamente, ¿no? Y también la tomografía torácica, ¿sí? No hay ningún infiltrado pulmonar o nodularidad. Lo que sí podemos ver, lo que es un incremento leve, ¿no? De la cifosis dorsal y pérdida de la curvatura lordótica lumbar fisiológica, ¿verdad? Y una escoliosis secundaria. Esa es la reconstrucción 3D, donde igualmente podemos ver estas vértebras. Ahora, con todo esto presentado hacia ustedes, es donde planteamos nuestros diagnósticos y qué otros exámenes auxiliares también pediríamos. Bueno, no sé si alguien de los participantes que tenemos actualmente 34 nos puede ayudar. ¿Qué otros exámenes se podría pedir para aproximarnos al diagnóstico? Y si tuvieran algún comentario sobre las imágenes previas. Ahí por ahí veo al doctor Francisco Salas. No sé si podría comentarnos qué otros exámenes se podría pedir. Mientras se animan los participantes, no sé si los panelistas, el doctor Hernán Cañari, tiene algún comentario sobre las placas estas y las anteriores. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hernán. Sí. Bueno, estoy hablando del celular por el problema del micro. Sí, doctor Cañari, por favor, si puede apagar el audio de su computadora para evitar el acople. Está apagado.
ver, un momento. ¿Ahora sí? Sí, excelente. Sí, correcto, Perdón, gracias. ya. Aquí en la tomografía se ve con mucha mayor definición dos vértebras planas, una vértebra plana a nivel dorsal y una destrucción, ¿no? A nivel lumbar en L4. Estas lesiones en niños, sobre todo, es bastante frecuentemente asociada a una enfermedad que se llama histiocytosis, ¿no? Es bastante frecuente, es más, bueno, si bien es cierto, no es totalmente patognomónica, pero esa vértebra plana que ustedes ven ahí es bastante asociada a la histiocytosis. Otra situación que se ve, lo que dijo José, es sobre la parte blanda, ¿no? Que se ve comprimiendo el saco a nivel lumbar. Esto también va asociado a este tipo de lesión, ¿no? Dentro de los diagnósticos diferenciales estaría también la tuberculosis, que es lo que indicó José, pero sin embargo no da ese tipo de lesión de vértebra plana, ¿no? A nivel dorsal, la tuberculosis, ¿no? Si bien es cierto, la tuberculosis también da lesiones epidurales, ¿no? Que son fenómenos compresivos, pero es más frecuente a nivel dorsal, ¿no? Bueno, y lo otro sería más alejado, sarcomas a nivel óseo, ¿no? Que también son fenómenos destructivos del hueso, pero sin embargo tampoco se dan tan lejanos, ¿no? Dentro de la histiocytosis existe lo más frecuente, que es el granuloma eosinófilo, ¿no? Se va a asociar solamente a un nivel por lo general, ¿no? Pero en este caso ya estamos teniendo a un paciente que tiene 2 niveles, ¿no? Entonces, bueno, este niño sí necesita más estudios aún, ¿no? Sobre todo de partes blandas, ¿no? De hígado, de pulmón, ¿no? Incluso una ecografía de partes blandas, una tomografía tóraco-abdominopélvica, buscando otras lesiones, ¿no? Bueno, eso es lo que se puede aportar hasta el momento. Excelente, Hernán. Una pregunta, Hernán. ¿A ti te parecería que la radiografía nos habría dado mayor información? Teniendo en cuenta que según esa imagen hay más del 50-80% de destrucción ósea. Con respecto a la parte lumbar, Sí, en la radiografía lo que yo pude ver fue que sí, pues estaba destruido todo L4. La dorsal, la verdad que no lo logré ver, ¿no? Pero la sí. lumbar sí, ¿no? Es importante en la radiografía ver los pedículos también, ¿no? Porque este tipo de lesión, si bien es cierto, afecta todo el cuerpo vertebral predominantemente, pero también puede afectar la parte del pedicular, ¿no? Que no le he podido... no sé si... Ahí está, es la imagen, ¿no? Hay que ver bien la parte pedicular también, porque también se logra extender hasta... está comprometido, ¿no? Entonces, es importante ver también ese detalle, ¿no? Que sinceramente en la placa no le he podido definir. Ok, Hernán, muchísimas gracias. Valioso tu comentario. Doctor Andrei, no sé si tiene algún comentario. Bueno, queda fácil ahora después de doctor Hernán. Fue perfecto los comentarios. Es una vértebra plana que llama atención que son 2 vértebras. No me parece, aunque la historia sugiere tuberculosis, la imagen en general, por lo menos en Brasil, nosotros tenemos mucha espondilodisis, entonces pega el disco. Si no pega el disco, es poco probable que sea tuberculosis. Diferencial de vértebra plana, el primero, siempre histiocytosis. Algunas veces no hay comprometimiento del canal, pero algunas histiocytosis pueden tener comprometimiento de canal. Leucemias, sarcomas, algunos sarcomas Ewing pueden dar vértebra plana, pero no pensaría en tuberculosis. Los exámenes sugeridos estoy totalmente de acuerdo y la resonancia, yo haría una resonancia torácica, cervical, un neuroecho para este niño.
Antes de planear el tratamiento, me gustaría tener una resonancia. Muy bien, doctor. Eh, Eduardo, disculpa, para agregar algo, nada más, este tipo de lesiones, también como lo indicó el doctor Andrei, a veces son sistémicas, ¿no? Y también hay que ver la parte craneal. Muchas veces hacen lesiones base de cráneo estos pacientes, ¿no? O también hacen lesiones erosivas a nivel de cráneo. Entonces, es importante tener este detalle. ¿Por qué? Porque muchas veces van a requerir biopsia y de repente pasaste por alto una lesión a nivel craneal y que es mucho más accesible, ¿no? Entonces, llegaste a hacer la biopsia a nivel de la columna, pero tenías una lesión acá arriba, ¿no? Eso es Excelente. importante también tenerlo. A ver, José Luis Urquizo, si puedes proseguir. Sí, claro, doctor. Entonces, efectivamente, ¿no? Frente a la destrucción vertebral tenemos una infinidad de diagnóstico diferencial, ¿no? Tumoral, infeccioso, inflamatorio, autoinmune, etcétera. Entonces, se hizo todos esos estudios. Entonces ahí les presento la resonancia de la región lumbar, ¿sí? Donde efectivamente todas las características que les había descrito con la tomografía las podemos corroborar aquí, ¿no? En este estudio, con la vértebra plana, un colapso casi total del cuerpo vertebral de L4, con un engrosamiento de tejido blando perivertebral que estenosa el canal, ¿sí? Entonces se le hizo todo un estudio de infeccioso, en la cual todo salió negativo, un frotis de sangre periférica, donde como sabemos tenía anemia de hemoglobina de 10, encontramos una microcitosis leve con normocromía, sino anemia de inflamación crónica, una ecografía de partes de abdomen donde había una leve hepatomegalia que no se corroboraba con el examen físico, marcadores tumorales negativos, se le hizo un survey óseo donde los huesos largos eran de morfología y densidad normales, sin alteración a nivel cortical ni medular, a nivel de la calota craneana tampoco hubo alguna alteración. La tomografía cerebral tampoco había invasión a nivel de la hipófisis posterior o infiltrado parenquimal. Se le hizo una gammagrafía ósea de 3 fases vascular de equilibrio y tardía con pernetato o tecnesio 99, en donde se informaba como una área hipocactante con halo hipercactador que comprometía el cuerpo vertebral de L4 y una pequeña área fría a nivel de T6, ¿no? Igualmente, el centellograma, con todo lo que ustedes habían solicitado que ya les ofrecí, ahora, ¿cuál vendría a ser la conducta a seguir en este pacientito? Sí. Bueno, si no hay alguna pregunta que quisieran de los participantes, creo que podemos proceder al doctor Andrei. Bueno, yo haría una biopsia, primera cosa, una biopsia de L4. No es exactamente, no sé qué patología el diagnóstico, pero solo hablar, nosotros hicimos un trabajo sobre radioterapia, quimioterapia y compresión en niños. Quedamos sorpresos porque los 3 en pacientes incompletos tuvieron grandes mejoras para neuroblastoma. Entonces nosotros pensábamos, tiene compresión como en adulto, vamos a descomprimir. Entonces hoy día estamos más conservativos. Yo creo que la biopsia es fundamental para planear lo que va a hacer. Se va a hacer agresivo, se va a hacer algo menor, se no necesita tratamiento quirúrgico. Yo creo que siempre que puedo, biopsia. Sería mi conducta. Ok, excelente. Creo que ahora vamos a seguir con la presentación. Tengo que compartir Sí, un rato que estoy no hay problema. ratito. Entre tanto, ¿alguno de los participantes tienen alguna pregunta, algún comentario de qué más se debería hacer? No sé. Para hacerlo activo, alguna duda, algo más que se le pediría. Eduardo, yo Dime, no sé Hernán.
¿Me escuchan? Sí, yo quisiera hacer un comentario Ya, con claro. respecto a la parte pediátrica, es que también es importante justo a esas lesiones que son epidurales, que producen compresión, es importante tener en cuenta a los linfomas y las leucemias linfoblásticas, ¿no? Producen implantes. Eh, ya varias veces hemos tenido lesiones osteolíticas en los cuerpos vertebrales con una lesión blanda que comprimía la médula totalmente epidural y les tomábamos la muestra y resultaba ser implantes de leucemia, ¿no? Que son los famosos cloromas. Entonces, también está dentro de los diagnósticos diferenciales ese tipo de lesiones en este mundo pediátrico. Y no son quirúrgicos, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. Y no son quirúrgicos. el punto es ese. Yo hablé de neuroblastoma, pero leucemias son muy comunes de niños. Yo creo que el segundo diferencia de vértebra plana después de ictiocitosis, entonces yo creo que la biopsia es lumbar, si fuera torácico, cervical, nosotros tenemos raíces, no médula, entonces yo creo que tendríamos 4 o 5 días para esperar la biopsia, yo creo, pero claro que tiene que ver cómo está el niño, ¿no? Si tiene un déficit muy agudo, está muy mal, pero si yo tuviera tiempo, creo que la biopsia es una opción. Bueno, yo pido disculpas porque yo colgué solamente tumores, destrucción óseas por tumores en mi pantalla, en mi presentación, en mi charla, pero yo no voy a hablar mucho de teoría, voy a mostrar algunos casos y cómo es el raciocinio. Estoy abierto después a críticas, a comentarios, sugerencias, a sugestiones. Yo soy neurocirujano en Campinas, pero no opero más cerebro hace tiempo, solamente hago columna en adultos y pediátricos porque trabajo en un centro de oncología de niños, entonces que es vinculado a la universidad. La única parte teórica es que tenemos un artículo sobre eso, entonces es sobre esta discusión. Siempre que podemos hacer esta sesión, si tenemos una instabilidad muy aguda o un déficit neurológico muy agudo, porque el tratamiento obviamente es direccionado con la histología, con la enfermedad, especialmente si podemos ter un tumor, una leucemia o un tumor, una doença autoinmune, entonces siempre que podemos hacemos la biopsia. Yo voy a presentar algunos casos del hospital pediátrico. Esta es una niña hace 6 años que yo operé que tenía un colapso de C1. Entonces, el arco posterior de C1 con una impresión basilar. Ella no tenía déficit neurológico, aunque los reflexos eran un poco vivos, pero tenía mucho dolor cervical. Tenía que asegurar su cabeza para poder comer, para aguantar caminar. Tenía esta lesión en C1 con una impresión basilar. La cabeza se desabó sobre la cervical. El examen de resonancia T2, una lesión bien hidratada, con áreas líquidas. Mira, una gran captación ventral, inclusive en el C2, el arco posterior de C1 y toda la masa lateral izquierda. Aunque no teníamos biopsia, como había una instabilidad muy grande, nosotros hicimos una estabilización occipito-cervical. Para niños pequeños me gusta mucho de tornillos de lámina o pars de C2 porque pedículo a veces es difícil. Yo no hice la resección ventral. Nosotros sospechábamos de un cisto óseo aneurismático. En general, para occipito cervical en niños, me gusta mucho por costelas, ribs is the same, ¿no? En español, costela, costilla, yo creo, ¿cómo se dice? Entonces mira que no hicimos nada en la porción ventral, en la resonancia, y teníamos una artrodesis muy sólida con un residuo en el arco anterior C1 que solamente estamos acompañando. Esta niña está grande, está totalmente bien. Yo veo a ella una vez a cada 6 meses, una vez por año, sin lesiones residuales.
Ese otro es la importancia de biopsia. Mira, una destrucción del cuerpo de 14 años, pero era gigante, casi 2 metros, y tenía esa destrucción con mucho dolor también. Yo hice una biopsia transcervical para C2, a veces hacemos transoral con endoscopio, pero a veces me gusta hacer un acceso transcervical alto, saco una biopsia y el diagnóstico, yo hice la biopsia en el momento que hice la fijación. Un tumor de célula gigante, entonces hicimos C1, C2 en la lámina, C3 en la masa lateral. Hubo una propuesta de hacer un ocipto cervical, pero yo preferí hacer algo más corto, porque yo estaba pensando que tenía que hacer la vía anterior. Pero cuando el diagnóstico de tumor de células gigantes, yo convencí los oncologistas a usar el denosumab. Yo no quería hacer la vía anterior y mira el control con una osificación de la lesión. En el seguimiento, este paciente está muy bien, no hubo necesidad de cirugía adicional. Este es un caso similar al presentado. Mira, esta niña solamente tenía dolor torácica, con una vértebra plana, un poquito de rechazo del pedículo para el canal, pero sin déficit. La biopsia fue histocitosa, fue tratada con quimioterapia. Quimioterapia está muy bien también, no necesitó cirugía, no necesitó ningún uso de órtesis o tratamiento adicional. Este es otro caso interesante. Una niña también con dolor cervical, una lesión posterior a C1. Mira que en la masa lateral izquierda estaba muy cerca de la vertebral y el diagnóstico fue un cisto, fue radiológico. Nos hicimos biopsia, fue un cisto aneurismático y nos fijamos. El punto que nosotros tenemos una experiencia razoable con cisto óseo aneurismático y no sangran tanto. Mucha gente dice que tiene que embolizar, lo que pasa es que tiene que matar el tumor. Nosotros matamos toda la irrigación, ponemos bien lateral y se saca en pedazos hasta la masa lateral de C1. Nosotros drilamos la masa lateral de C1 de los dos lados, una resección completa sin fijación. Mira, nosotros dejamos totalmente, sacamos el arco de C1 y no necesitó fijación alguna. Esto es un otro caso. Hace 9 años que operamos, una semana de paraparesia. El diagnóstico se quedó entre sarcoma, tumor de célula gigante y cisto óseo aneurismático, pero nosotros acreditábamos que era un cisto óseo por causa de esta resonancia axial. No teníamos tornillo, él llegó muy grave en la ocasión, el hospital no estaba comprando tornillo, entonces yo puse en un Minerva infantil, hice una decompresión de urgencia con hueso, y no hice la parte ventral porque no tenía cómo fijarlo en la urgencia. Mira que él tiene más de 9 años de seguimiento, la artrodesis sólida, y no tuvo recidiva, aunque no saqué la porción ventral del cisto óseo, no una pequeña escoliosis residual. Era eso, yo abro las preguntas, las críticas a los casos, entonces una presentación rápida de algunos casos que nosotros hemos visto de destrucción ósea y lo que hicimos para tratar y el racional de los tratamientos. Yo abro a preguntas, críticas, si quieran, si no, vamos. ¿Los participantes alguna pregunta? Hernán, Hola, sí, ¿un comentario? sí, justo quería hacer un comentario. Excelente casuística de quiste óseos, doctor Andrei, muy buenos casos.
Sí, los quistes óseos aneurismáticos en la edad pediátrica no son tan raros, ¿no? Y sobre todo que muchas veces viene asociado a otra patología, ¿no? O sea, el quiste óseo se forma porque el drenaje venoso óseo está alterado y comienza a enquistarse, ¿no? Entonces, muchas veces en las biopsias que nosotros hacemos o las resecciones o los curetajes que hacemos en estos quistes óseos aneurismáticos encontramos tumor de células gigantes, por ejemplo, ¿no? O algún otro tumor asociado, ¿no? Y la pregunta que le iba a hacer, doctor Andrei, con respecto a su casuística, ¿cuántos casos usted ha visto de asociación de tumores que provocan estos quistes óseos aneurismáticos? Nosotros tuvimos más casos isolados de tumores de célula gigante, por ejemplo, do que asociados a quistes óseos aneurismáticos. El punto que el tumor de célula gigante, en general, nuestra tendencia es hacer la resección total de la lesión, pero C2, por ejemplo, el caso que mostré, la morbidad es muy grande. Y nosotros tenemos un caso de clivos, de tumor de célula gigante en el clivos también, que la resección no fue total. Hoy día, para adultos, conseguimos usar el denosumab. Nosotros tenemos algunos niños, creo que 3 o 4, con uso de denosumab, no es off-label, con el control de la lesión. El punto que llamo es que uno de los niños estaba muy bien con la lesión osificada y paró de usar. 3 meses después, el tumor de célula gigante volvió. Entonces, el punto es, la cirugía radical es el tratamiento, en mi opinión, pero ni siempre es posible o es muy mórbida. Entonces, yo creo que es una opción. La asociación, en nuestra casuística, tuvimos, si no me engano, 1 o 2 casos que sospechamos de cisto óseo, tenía cisto óseo, pero era tumor de célula gigante. Pero en general son separados, no vemos asociados. Perfecto. Sí, otra situación que lo comentó otra situación que comentó el doctor Andrei es sobre la vascularización de estos quistes óseos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de operar quistes óseos aneurismáticos en columna y en base de cráneo, que también es frecuente, ¿no? Y Sí, casos, posterior, ¿no? exacto. Y estos casos yo les he hecho angiografías antes de plantear la cirugía. Y la verdad es que la vascularización que se ve no es tan encendida como uno la cree, ¿no? Y en el acto quirúrgico, sinceramente, no es tan vascularizada como no siempre se comenta, ¿no? Incluso la resección se hace más sencilla, ¿no? Porque son trabéculas y son cavidades que uno va retirando, ¿no? Que están, Exacto. ¿no? Es mi opinión también. Nosotros no tenemos embolización en el hospital público para tumores. Exacto. Entonces, yo tenía pavor de cisto óseo porque todos dicen, sangra, que muere en la mesa. La verdad que mismo los de base de cráneo, tubérculo jugular, cóndilo, se va despacio y solta bien, creo que mata la vascularización y no creo que es así. Yo prefiero operar un cisto óseo do que un sarcoma. Creo que sangra menos. Exacto, sí. Yo totalmente de acuerdo con esa opinión, la verdad. ¿Alguna pregunta más de los asistentes? Siéntense libre del micrófono, no hay problema. Doctor Andrei, de su casuística, bueno, ya nos damos cuenta que dentro de los tumores, uno de los diagnósticos diferenciales va a ser el tumor de célula gigante, ¿no? Sobre todo en localizaciones superiores. ¿Cómo le han ido con las recurrencias? Es lo que dije, por ejemplo, nosotros tuvimos más tumores de célula gigante altos, cervical subaxial, cráneo cervical, pero yo creo que tiene que ser agresivo. Es una cirugía que vale hacer una doble vía, un abordaje más agresivo. Pero si no puede, el denosumab es perfecto. Nuestra experiencia empezó leyendo un artículo en Spine. Después
discutimos con los oncologías y hoy la experiencia con denosumab en la literatura no es tan pequeña. El problema es el precio, que no es tan barato. En Brasil, yo creo que sale más o menos $1 a $2.000 mes, más o menos, el uso de denosumab para la recidiva de tumor de células gigantes. En niños es un problema porque ¿cuánto tiempo van a tomar? Pero depende de dónde. Si tiene una lesión que envuelve la vertebral, entonces es un problema. C2, C1, ¿cómo va a sacar C1 el cóndilo? Entonces, tiene que pesar riesgo-beneficio. Ok, gracias. Volvemos entonces con el caso, teniendo como diagnósticos diferenciales con todo lo que hemos mencionado desde vértebra plana, que puede ser la isquiositosis, algo para el quisto aneurismático, incluso como diagnóstico diferencial sarcoma de Ewing, mucho más alejado tuberculosis y todo lo que hemos mencionado. José Luis, ¿qué más? Sí, doctor Laos. Entonces, muy bien, con la brillante ponencia del doctor André, efectivamente, ¿no? Ante una lesión tumoral espinal, lo primero que hay que hacer es una biopsia para tener el estudio histopatológico y recién plantear un tratamiento. Entonces, pero como también les había comentado en el examen físico, era un paciente que ya tenía un déficit neurológico y había un compromiso del canal raquídeo a nivel L4. Entonces se le hizo una laminectomía descompresiva con biopsia tanto del canal como de la lesión tumoral. Pero el problema fue de que en el reporte de la biopsia por anatomía patológica fue insuficiente, ¿no? No había ninguna muestra. Decía tejido adiposo maduro, tejido óseo maduro. Entonces teníamos una biopsia que era insuficiente. Entonces, ante eso, ¿qué tratamiento nosotros podíamos plantearle a este pacientito? Una pregunta, José Luis, para los panelistas. ¿Qué tanto en su experiencia sabemos que la biopsia de primera elección, si no tiene déficit neurológico en este caso, en otros casos, sería percutánea, ¿no? Mínimamente invasiva. En su experiencia, ¿cómo han manejado las biopsias? ¿Qué porcentaje de biopsias salen negativas? Y no les ayuda mucho para seguir con la conducta. Doctor Andrei, ¿no? Bueno, nosotros tenemos experiencia de biopsias negativas, infelizmente. Por ejemplo, yo tengo un niño de 2 años que yo hice una occipito cervical para un sarcoma de clivos. Y hicimos una biopsia transoral antes de fijar. Y la biopsia no quedó nada. Después, lo que hicimos, repetimos la biopsia más agresiva y conseguimos lograr éxito en el material, el sarcoma debajo. El sarcoma está más de 1 año y el niño está bien, no sé cómo, pero repite la biopsia. Si no es quirúrgico, por ejemplo, este caso, si hice una biopsia buena, bien representativa, pedicular, con buenos fragmentos óseos y no queda el diagnóstico, yo creo que tiene compresión. Entonces está justificado hacer una cirugía y tiene un diagnóstico que no es maligno, ¿no? Entonces yo pensaría hacer una decompresión con fijación corta, el segmentar, tal vez reconstrucción de la vértebra plana con una costilla, un ribs, algo así. Pero a veces la biopsia no viene y se puede repetir la biopsia, si no puede operar, hace una biopsia abierta. Pero si yo puedo, yo hago otra biopsia. No es incomún. Yo tuve un niño que ha hecho una biopsia en un servicio cerca de aquí y no tenía diagnóstico. Entonces venía para operar. Pero cuando hice la tomografía, la aguja de la biopsia estaba en la vértebra de cima. Hicieron una biopsia en L4, él tenía un tumor en L5. Entonces, a veces es una cosa que puede acontecer, no es común, pero yo he visto la aguja, no he dicho a los oncologistas, vamos a hacer otra biopsia sin operar, la biopsia fue positiva. Entonces,
yo creo que se puede hacer otra biopsia, pero si hizo una perfecta biopsia, mucho material y no nada, yo creo que puede operar, es razonable. Sí, ¿Qué opinas? la biopsia que normalmente se hace es que han hecho ustedes es la biopsia del tejido blando, supongo. Por ejemplo, si este caso, podría hacer una biopsia transpedicular, no necesitaría hacer por tejido blando. Si yo fuera a hacer en el tejido blando, yo haría una hemilaminectomía pequeña y no haría por aguja, haría abierta. Yo no me gusta hacer nada en tejido blando intracanal con aguja, ni con tomografía. Yo prefiero abrir y ver y pegar algo sin yo quedo más seguro. Si fuera pedicular, en ese caso para mí sería suficiente para hacer el diagnóstico, una biopsia ósea mismo. Sí, bueno, en este caso, como hay un fenómeno compresivo, creo que estuvo bien la opción de abierta porque tenía que descomprimirlo, ¿no? Y ahí mismo se podía ver el tejido blando y retirarlo. Ahora, sí es cierto, también nos pasa a nosotros que salen negativas las biopsias, es un tema de que sinceramente también el patólogo no lo sospecha porque que lamentablemente no hay una coordinación también, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Muchas veces el patólogo no ve la imagen, ¿no? Y tampoco la sospecha, ¿no? Entonces, sí, si es que nosotros sospechamos, sí hay que avisarle, ¿no? De esta vértebra plana probablemente y que pueda ser una histiocytosis, ¿no? Porque finalmente lo que se ve es un infiltrado, ¿no? De células del año. Pero en este caso, yo creo que no haría, no sé qué tiene paraplegia, tiene déficit, pero en el hospital de niños una biopsia lleva 3 días aquí en Campinas para nosotros tener más o menos el resultado. Si el déficit es crónico, tiene semanas, yo no haría una biopsia abierta, yo haría transpedicular. Yo solamente haría abierta si yo estuviera en un hospital que yo tendría dificultad de operar en la urgencia o la logística fuera muy ruin, entonces yo haría una decompresión con biopsia. Pero si yo tuviera todas las condiciones, una biopsia rápida y una biopsia por aguja. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta de los participantes? Siéntense cómodos en participar, ya sea por ahí o por el chat. José Luis, continuamos. Sí, perfecto. Entonces, como muy bien lo han mencionado los panelistas, ante una biopsia negativa, paciente con déficit neurológico, un síndrome compresivo, entonces hay que plantearle un tratamiento ya definitivo. Entonces se le planteó ya una cirugía de ese pacientito en decúbito lateral derecho, son imágenes intraoperatorias, en la cual se le hizo una incisión lateral izquierda, ¿no? Con disección de todos los planos hasta exponer el músculo psoas. Es un abordaje anterolateral con el apoyo de un cirujano de abordaje en nuestra institución. En este caso fue del servicio de urología, ¿sí? Una vez que nosotros ingresamos a la cirugía, a nuestro tiempo, hicimos una disección subperióstica de las apófisis transversas, tanto también del cuerpo vertebral L3, L4, L5, ¿sí? Y se hizo la remoción del cuerpo vertebral residual L4 y también del tumor intrarraquídeo que había, ¿sí? Además se hizo una disectomía L3 y L4 microquirúrgica con la colocación de un injerto intercorporal L4, L5 tipo fíbula, con matriz ósea sobre la esponja hemostática en el lecho quirúrgico y además intertransverso. Como pueden ver, colocamos una placa de titanio con tornillos, ¿sí? Y además, bueno, a nivel lateral de L3 y L5 y además de un drenaje a presión negativa en el lecho quirúrgico, ¿no? No tengo las imágenes intraoperatorias por problemas técnicos. Es el control tomográfico a los 5 días postquirúrgico, donde podemos ver la adecuada posición de la fíbula con la placa de titanio y tornillos en posición lateral izquierda.
Algunas consideraciones quirúrgicas que deba mencionar es de que en el intraoperatorio tuvimos un desgarro de dura madre, ¿no? Justo en el nacimiento de la raíz de L3 izquierdo, con pérdida de líquido cefalorraquídeo y salida de las raicillas, en la cual se pudo resolver con una sutura adecuada, y además de que se evidenció, ¿no?, la muy baja masa ósea que tenía el paciente, y es por eso que teníamos todo el riesgo de que el injerto se impacte, ¿no?, y falle todo este sistema de fusión, ¿no? Y entonces llegamos al resultado de la cirugía, de la segunda cirugía, donde acá sí efectivamente ya tenemos tejido pardo claro, tejido pardo oscuro, ¿no? En la macroscopía, donde ya era sinónimo de tumor, en donde en la descripción microscópica ya se evidenciaba un infiltrado inflamatorio agudo, crónico, con presencia de linfocitos, histocitos, polimorfonucleares, ¿sí? Células de tamaño intermedio y grandes, de amplio citoplasma espumoso, que la inmunohistoquímica salió positiva al CD1A, al S100, CD68, al CD20, y todo este correlato podríamos concluir que estábamos frente a una histiocytosis de célula de Langerhans. ¿Sí? Entonces, dentro del protocolo, como vamos ahorita a desarrollar, se le hizo también un aspirado de médula ósea con biopsia del hueso, donde salió normal, ¿sí? Okay. No sé, Quiso- si procedo. Sí, No, José Luis, una pregunta. dígame. El último tenía dos vértebras planas, ¿no? Así es, sí, doctor. ¿Qué tan frecuente es tener solamente enfermedad espinal y multifocal en granuloma eosinofílico, o sea, en histiocytosis celular de Langerhans? ¿Cuál es el porcentaje de afectación de todo el componente esquelético a nivel espinal? Claro, lo que digo es, por ejemplo, que normalmente es una lesión única, así menciona. Ajá. ¿Y qué tan frecuente puede ser encontrar más de una lesión de granuloma eosinófilo? Claro, justo eso vamos a desarrollar el tema, no sé si... Ajá. Ya. Antes Sí. de eso, ¿no tiene una pregunta sobre la decisión quirúrgica, el abordaje? Yo supongo, para el doctor Hernán, el doctor Andrei, que lo indicado siempre es trabajar con hueso, ¿no? En el implante, con fíbula, en este caso, más que con un implante eh, externo, ya sea titanio, esas cosas, por lo que es pediátrico. Esa es una opinión que quisiera. Y la otra es, ¿hubieran completado con un abordaje posterior o con anterior nada más puede estar bien el paciente? ¿Puedo responder? Sí, doctor Andrei. Sí, yo no uso mucha crista ilíaca, yo prefiero costilla. Y si, por ejemplo, una vértebra, yo hice 4 niveles de una crianza cervical, y los amigos ortopedistas sacan para mí la fíbula, entonces yo me gusta fíbula, pero no saco, y en general pido al ortopedista que hace tumor para sacar fíbula. Entonces, siempre fíbula o ribs, occipito cervical, siempre costillas. Me gustan las costillas. Estoy de acuerdo con la construcción. Cuanto a la vía posterior, yo creo que no es demasiado hacer junto en el mismo tiempo, una fijación corta, pero como es el niño, tiene poca carga, quedó buena la construcción, no creo ser errado hacer un seguimiento muy cerca, con raíz clínicamente, ver si tiene dolor, si se queda bien, es posible que eso en 2, 3 meses está fusionado, entonces yo no haría nada. El punto que yo haría en la vía posterior era si algunas veces hacen radioterapia para histiocytosis, que no es común, pero alguna vez se hacen. Si pueden hacer radioterapia, yo haría una vía posterior.
Hola. Bueno, Cierto. justamente ese comentario que ha hecho el doctor Andrei lleva a controversia. ¿En cuántos casos, doctor Andrei, usted solamente ha hecho una descompresión posterior y el paciente fue a radioterapia? Mira, por ejemplo, hoy día para cervical, no me gusta hacer, nosotros tenemos una experiencia terrible, infelizmente, y muy grande con deformidades cervical para tumores, porque la cervical hace, si fuese muy difícil de tratar y complejas. Yo tengo casos de occipito torácico porque tuve desabamiento cervical. Entonces, para cervical, yo nunca hago la laminectomía mando para radio, siempre hago fusión. Para otras cosas depende, como he dicho, nosotros hemos hecho menos laminectomía en niños, porque los tumores de niños en general son muy sensibles a quimioterapia en la columna, como he dicho, neuroblastoma, leucemia, histiocytosis, casi todos tratan con quimioterapia, con excepción de los sarcomas. Entonces, los sarcomas, en general, hacemos algo agresivo que tenemos que fijar. Entonces, en mi opinión, en este caso, creo que no necesita radioterapia, pero no soy yo que decido, es la oncología, los hematologistas en el caso, estos son los hematólogos, ¿no? Entonces, si ellos planean hacer radioterapia, yo consideraría hacer la fijación. En caso yo diga, no, vamos a hacer metotrexat, porque no vamos a hacer radioterapia, no haría una vía posterior complementar en este caso. Sí, justo Eduardo, eso es importante, ¿no? El valorar bien todo el tratamiento que va a recibir este paciente, ¿no? Aquí en nuestro país, bueno, en el caso del hospital pediátrico donde trabajo, no contamos nosotros con radioterapia ni quimioterapia dentro de la institución, ¿no? De repente el doctor Andrei sí la tiene, ¿no? Nosotros, después de operarlo, referimos al paciente para que haga su quimio y su radio, ¿no? Que es lo que realmente se estila, ¿no? Igual que en el hospital de Menara, no hay radioterapia, se le envía, ¿no? Entonces, justo ese punto hay que tratarlo y verificar bien antes de empezar el tratamiento del niño, ¿no? Porque va a haber casos que sí, de repente la vértebra está plana, no está totalmente destruida, se puede hacer una laminectomía, una biopsia, sale granuloma y puede ir a quimio radio, puede ser. Hay casos también como este que tiene múltiples lesiones, no tiene una lesión superior y una lesión inferior, ese paciente pues va a tener que ir a quimio probablemente, ¿no? Entonces esa situación hay que verla a posterior también, ¿no? Buenas indicaciones. Las vértebras planas son muy bien toleradas en general, ¿no? Raro tener que operar una vértebra plana. Es que no tuve el diagnóstico con la biopsia, no entiendo la situación, pero por lo menos en mi experiencia nosotros raramente hacemos cirugía para vértebra plana, de cualquier causa de etiología. Sí, doctor. Ok. José Luis, si puedes proseguir. Sí, doctor. Sí, bueno, entonces el diagnóstico que quedó con el pacientito fue una histiocytosis de células de Langerhans unisistémico con afectación ósea multifocal, ¿no? Como usted muy bien le dijo. Entonces, para desarrollar el tema, vamos a hacerlo esto rápido, eso es el contenido. Entonces, para definir esta enfermedad, ¿no? Se trata de una enfermedad proliferativa clonal que es bastante rara, que se caracteriza por la infiltración única o de múltiples órganos por células dendríticas específicas, similares a las células de Langerhans a nivel epidérmico normal, ¿no? Se diagnostica de 5 a 6 casos por millón de niños al año, abarca un amplio espectro de presentación clínica, ¿no? Que va desde una sola lesión, una erupción cutánea o una lesión osteolítica hasta una enfermedad multifocal o ampliamente diseminada. El compromiso de la columna vertebral es alrededor del 6 al 25% de todas las lesiones esqueléticas, ¿no? Y sobre todo va a afectar a nivel del cuerpo vertebral, como hemos visto, ¿no? Con una predilección a nivel de la columna torácica y lumbar y mucho menos común a nivel cervical. Es la causa más frecuente de vértebra plana en la población infantil y la elección del tratamiento adecuado va a ser importante y va a ser desde una
simple observación o manejo conservador hasta una terapia agresiva con cirugía reconstructiva, como hemos visto, ¿no? Puede afectar a cualquier edad, pero lo más frecuente es en niños y adolescentes. Tienen este pico de incidencia de 5 a 10 años. El 80% son en niños menores de 10 años. Está ahí la incidencia anual. En los niños son de 3 a 5 casos, a diferencia de los adultos, es que mucho menor, ¿no? 1 a 2 casos por millón. No existe algún predominio en el sexo, pero sí hay estudios en donde han demostrado mayor predominio en los hombres, pero en la población adulta. Como mencioné, se reporta en un 3 al 30% aproximado de los casos de toda la histiocytosis esquelética, ¿no? Afecta principalmente lo que es el cuerpo vertebral, como hemos visto, ¿no? Induciendo lesiones osteolíticas circunscritas. Rara vez encontramos lesiones osteoblásticas, ¿no? En niños van a afectar más que todo a la vértebra torácica y tienen un mayor compromiso del volumen del cuerpo vertebral, ocasionando su colapso, ¿no? A diferencia de la población adulta, de que afecta más en la columna cervical y el volumen corporal comprometido es mucho menor, ¿no? En la cual no va a llevar a un colapso, ¿no? Este punto es importante. Aquí pueden ver los porcentajes, como mencionó también ahí el doctor Cañari, ¿no? Hay compromiso a nivel de la calota craneana, mandibular, a nivel pulmonar también encontramos infiltrado, va a ocasionar exoftalmos y ahí hasta inclusive diabetes insípida por infiltración a nivel de la hipófisis posterior, ¿no? La ubicación epidural es muy rara, ¿no? Y puede ser primaria o como una extensión del compromiso del cuerpo vertebral, y con mayor frecuencia eso se presenta con déficit neurológico y la cual va a requerir un tratamiento inmediato, ¿sí? Justamente para evitar las secuelas. Dentro de la clasificación hay 3 entidades clínicas importantes, ¿no? El granuloma eosinofílico, que es el subtipo más común, ¿no? En la cual es la forma crónica, localizada, benigna, en la cual puede ser simple o multifocal como nuestro paciente, y que afecta mayormente al hueso, ¿no? Es en la población de menores de 15 años, una incidencia de 1 por 100.000 habitantes. Luego tenemos las 2 otras formas, que son las más fulminantes, una que es crónica y diseminada, que se acompaña con esoftalmos, diabetes insípida y lesiones craneales, y la otra es de carácter agudo, sistémico, con un curso más fulminante. Hay una variante congénita, ¿no? En la cual puede ser ya sea autolimitada con lesiones dérmicas y una forma diseminada de manera sistémica. Lo que sí es que en el 53 Lichtenstein agrupó todas estas patologías en un solo término, ¿no? Histiocytosis X, que luego fue sustituido por histiocytosis de células de Langerhans. La Sociedad del Histiocito y la Eurohistio Network también maneja clasificaciones clínicas, ya que para el tratamiento se va a basar en la localización y en la extensión de la enfermedad, ¿sí? Y eso va a ser muy importante para poder distinguir si afecta a un sistema o es multisistémico, ¿no? Como pueden ver aquí. Y además menciona, ¿no?, algunos órganos de riesgo, como es el hígado, el vaso o el sistema hematopoyético. Dentro de la etiología hay varias hipótesis, como la neoplásica, como podemos ver ahí, ¿no?, la sobreregulación del Ki-67, ¿no?, como un marcador de proliferación, mutaciones del BRAF, ¿no? Desde el punto de vista neoplásico e inmune, tenemos ahí como se fundamenta en la sobreexpresión del CD40, la liberación de citoquinas que van a ser las responsables de la destrucción ósea local con fibrosis y necrosis, la falta de evidencia de alteración en el genoma o en el cariotipo y la biopsia, ¿no? Lo que sí es que hasta el momento no se ha descubierto algún desencadenante antigénico, pero sí existe evidencia, como pueden ver aquí, de alguna etiología viral, ¿no? La manifestación clínica más frecuente va a ser el dolor localizado, ¿sí? Y la movilidad restringida en la columna vertebral afectada. El déficit neurológico, como menciona, es bastante infrecuente, hasta inclusive con presencia de vértebra plana, ¿no? Dentro de los exámenes auxiliares, lo que recomiendan es hacer
toda una batería de exámenes, ¿no? Como el conteo sanguíneo completo, un perfil metabólico, BCG, estudios de coagulación, rayos X de tórax, un survey esquelético radiográfico, y más aún si sospechamos de un compromiso hipofisiario, hay que pedir un perfil hormonal, además también de una ultrasonografía abdominal, densidad urinaria, ¿verdad? Entonces, en esta entidad nosológica es importante un examen completo del paciente. En las neuroimágenes vemos de que en la radiografía convencional encontramos esa radiolucidez, ¿verdad?, en el cuerpo vertebral afectado. Y en la tomografía vemos una lesión osteolítica con un reborde esclerótico muy circunscrito, que puede ser simple o múltiple, y en la resonancia lo que vemos es una lesión hipointensa en secuencia T1 e hiperintensa en T2, ¿no?, con una sensibilidad del 81%. En ambas neuroimágenes van a realzar con bastante avidez en el estudio contrastado. Lo que sí mencionamos esto, ¿no?, que la presentación radiográfica clásica de colapso vertebral, como el aplanamiento del cuerpo vertebral, se denomina vértebra plana, ¿no?, aunque no es casi patognomónica de esta enfermedad. También tenemos la tomografía por emisión de positrones marcada con el 18-fluorodesoxiglucosa, ¿no?, donde va a presentar una mayor absorción y va a ser superior en la detección de lesiones óseas, ¿sí? Pero el riesgo, ¿cuál es? Que vamos a someter al niño a dosis altas de radiación. Ahora, para detectar la afectación de la médula ósea o de los tejidos blandos, es útil este protocolo, ¿no?, rápido de T2 STIR del cuerpo entero, que va a tener una alta especificidad para su detención, ¿no? Ahora, el diagnóstico diferencial ya lo han dicho, ¿sí? De una masa osteolítica es bastante amplia. Desde el tumoral tenemos las metástasis, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, el neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, el linfoma no Hodgkin, leucemia aguda, dentro de los infecciosos la osteomielitis, abscesos, quísticos como el quiste oceanorismático, el quiste dermoide, ¿no? Y dentro de los vasculares el hemangioma, y dentro de las anomalías del desarrollo tenemos el quiste neuroentérico. Para el diagnóstico definitivo, como ya lo hemos mencionado, es obligatorio la biopsia, ¿sí?, y más aún en los adultos. Ahora, esto sí se basa en el examen histológico y en la inmunofenotipia de la lesión, ¿sí?, donde vamos a tomar la muestra. Y hay criterios, como pueden ver, de diagnósticos definitivos, en las cuales tenemos que detectar el antígeno de superficie CD1A, ¿sí?, y la regerina o CD207, que es un marcador específico de las células del Langerhans, ya que este va a teñir los gránulos de Birbeck, que vamos a ver en la microscopía electrónica, como pueden ver acá, ¿no?, que son unos cuerpos en raqueta, o gránulos de Birbeck. Y acá son el estudio histológico, ¿no?, donde vamos a encontrar un infiltrado denso de células de Langerhans, y en la inmunohistoquímica, como mencioné, al CD1A y a la proteína S100. Para el tratamiento existen varias modalidades, ¿no? En los casos de que el paciente no presente déficit neurológico, tampoco tenga inestabilidad o deformidad espinal y la lesión sea solitaria, está indicada la observación con monitoreo radiológico, con inmovilización y la administración de antiinflamatorios no esteroideos. Pero, ¿qué ocurre, no? Que esto va a llevar a un riesgo a un paciente pediátrico, porque si se tratara de un tumor maligno o una infección, esto podría progresar a una fractura patológica o tener una invasión neural, ¿no? Y es por eso de que una alternativa en esta patología es hacer una biopsia guiada por fluoroscopía o hacer una resección parcial para el estudio histológico, ¿no?, seguido de observación o tratamiento médico, hasta inclusive con inyección intralesional de esteroides o de interferón, o un tratamiento sistémico con indometiacina o bifosfonatos, ¿no? Es importante acá que lo que menciona, a los lugares de riesgo del sistema nervioso central donde está afectada la columna vertebral, ¿sí? Y es aquí los pacientes que tenemos que tratarlos de manera más agresiva con este tratamiento de primera línea, ¿no?, prednisona y vinblastina, con un tiempo de 12 meses, ¿sí?
Esto ya lo vamos a dejar para el hematólogo pediatra, pero lo que sí tenemos que nosotros llevarnos es de que la quimioterapia es un tratamiento seguro y efectivo para estas lesiones óseas múltiples como nuestro paciente, y sigue siendo la primera línea en los pacientes que tienen, no tienen déficit o que o podemos manejarlo como un coadyuvante postquirúrgico. Tenemos otros tratamientos como el interferón alfa pegilado, como inductor de respuesta antitumoral, y también, como vemos acá, el inductor del BRAF, como el bemurafenib, ¿no? Ahora, mencioné por ahí también la radioterapia, pero ¿qué ocurre? Que la radioterapia en histiocytosis antes se empleaba, pero ya no se aconseja debido a los efectos adversos que tiene esta, ¿no? A largo plazo en un sistema nervioso en desarrollo, ¿no? Ya que afecta a una población menor de 10 años, ¿no? Debido a que esto trae riesgo de malignidad, daño de una placa de crecimiento en un esqueleto inmaduro, a diferencia de la población adulta en la cual se puede manejar con bajas dosis con una tasa de control local del 90%. Entonces, dentro de este algoritmo, nuestro paciente cayó en esta, ¿no? Un paciente que tenía lesiones óseas múltiples con inestabilidad espinal, que aparte del dolor tenía déficit neurológico, entonces lo que me recomienda es una resección quirúrgica de la lesión sintomática con el posterior fusión y artrodesis, ¿no? Y el manejo médico. Entonces, la cirugía debe limitarse para casos seleccionados con déficit neurológico, ya sea por compresión medular o radicular, como en nuestro caso, ¿no? Debiéndose a someter a una discontinuación quirúrgica lo más pronto. Pero para la inestabilidad mecánica grave, deformidad espinal, incumplimiento, en algunos casos de incumplimiento de la inmovilización externa, va a estar indicada la resección quirúrgica con fusión y artrodesis, ¿no? Aunque la Sociedad del Histiocyto recomienda evitar lesiones que sean mayores de 5 centímetros en niños, porque justamente para evitar la curación prolongada y la deformidad con una resección quirúrgica agresiva, ¿no? Ya para culminar, el pronóstico es bueno porque generalmente es una enfermedad que se autolimita, ¿no? Es posible la restauración de la altura vertebral con la remodelación ósea, si las placas endocondrales están indemnes, ¿no? Y hay varios estudios que demuestran, como por ejemplo este de Corea del Sur, con 603 pacientes, con un seguimiento de 5 años, que tenían una supervivencia del 77 al 90, casi al 100%, de sobrevida, ¿no? Y con una recurrencia del 7% cuando solamente afectaba un solo hueso, ¿no? Y la aparición de nuevas lesiones óseas en un 14%, a diferencia de que si la lesión se encontraba en lesiones de riesgo en el sistema nervioso, como en la columna vertebral, podría tener una recurrencia de hasta un 30 al 50%. Es por eso lo importante del tratamiento médico completo, ¿no? De 12 meses. Justamente hay estudios en los cuales demuestran esa restauración de la altura vertebral sin ningún tratamiento, ¿no? Pero ya mencioné cuáles son las indicaciones quirúrgicas en esta entidad nosológica. Volviendo al paciente, esto fue el último control imagenológico a los 4 meses, en donde efectivamente vemos que no hay subsidencia, está muy bien colocado el implante con las placas. Un poquito que queda con deformidad, pero yo creo que eso se va a poder corregir con el tiempo, con un seguimiento bastante estricto. Ese es el paciente prequirúrgico, todo adolorido, y este es el postoperatorio inmediato con su corsé de yeso rígido, bastante feliz, porque ya se le resolvió su problema, ¿no? Del dolor. Y estas son las últimas fotografías del pacientito, ¿no? En la cual lo podemos ver un poco gordito por justamente las secuelas de la corticoterapia prolongada con prednisona que recibió. Actualmente ya está en etapa de observación. Y bueno, sus cicatrices de las 2 cirugías realizadas, ¿no? Ya para cerrar, como mensaje final que podemos llevar es que la histiocytosis de células largas debemos incluirla dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? De una lesión osteolítica espinal en los niños, ¿no? El tratamiento debe ser individualizado y que puede ser desde un manejo conservador hasta inclusive una cirugía reconstructiva,
era que se trata de un tumor expansivo osteodestructivo, ¿no? Que ocasiona inestabilidad, deformidad o déficit neurológico. Su pronóstico es bastante aceptable, con recurrencia baja en las lesiones óseas únicas, pero que a pesar de ello hay que hacer un adecuado seguimiento, tanto clínico como radiológico, ¿no? Y les agradezco por su atención brindada. Gracias. Ok, muchas gracias, José Luis, excelente. Yo quisiera, bueno, evidentemente han visto que el tratamiento no quirúrgico es viable en estas lesiones después de una biopsia, confirmando que sea o la alta sospecha un granuloma eosinofílico o histiocytosis de células Langerhans. Mi pregunta es para los panelistas, un paciente que no tiene déficit neurológico y que tiene esta histiocytosis, ¿tienen algunas características que puedan decir que pueden ir a la inestabilidad? No sé, región, alguna característica de la fractura, de compresión, que les haga pensar que va a necesitar de todas maneras para estabilidad en el futuro. Yo nunca operé una histiocytosis, solo biopsia. Ok. No tengo experiencia con la fijación, con la compresión. Solamente hice biopsias. Doctor, ¿y ya recuperado la altura de la vértebra en el tiempo? En general no, pero si presta atención, raramente hay una cifosis muy grande porque el colapso casi siempre envuelve un poco los pedículos, entonces colapsa como un todo, entonces no hay gran deformidad. Y cuando hay es aceptable, entonces yo no tengo experiencia con cirugía para histiocytosis. No sé si solamente biopsia. Hernán. Eduardo, solo hay inestabilidad, nosotros la fijamos, ¿no? Pero si no hay, es biopsia, e incluso sí me atreveré a decir es que muchas veces el paciente tiene una lesión ósea y tiene una vértebra plana, y muchas veces también ya es bastante característico de histiocytosis, ¿no? Ok. En esos casos también ya el paciente va con oncología directamente a veces, ¿no? No sé si tienen, bueno, para ya los mensajes finales, agradecerles, y no sé si tienen algún mensaje final. Christopher. Sí, doctor. No sé si puedes poner el sondeo para los participantes. Por supuesto. Darles una indicación. Ajá. Permítame un momento, por favor. Va a aparecer un sondeo para los participantes para ver algunas consideraciones y poder mejorar en cuanto a la plataforma, en cuanto a la frecuencia de casos clínicos, que nos pueden ayudar a mejorar en futuras presentaciones. Solamente son 4 preguntas, bien específicas, serían tan amables de poder responder. Mientras, no sé si ya para finalizar, José Luis, Hernán y el doctor Andrei nos pueden dar un mensaje final sobre esta destrucción vertebral en pediatría en general. Bueno, yo agradezco la invitación, Eduardo. Mucho gusto participar. Aprendí mucho con la clase de José Luis. Gracias por los comentarios del doctor Hernán también. Yo estuve en Lima en 2012, yo creo, en el Instituto de Ciencias Neurológicas. Hace tiempo. Entonces, hace mucho tiempo, pero gracias por la invitación. Ya, ok, muchísimas gracias a usted por la presencia. Hernán. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, a las PECIBE. Tener también al doctor Andrei, darle un agradecimiento por su presentación también. José Luis, muy bien. Felicitarlo porque ya acabó y ahora es neurocirujano. Y bueno, más que nada decirles que esta lesión no es tan rara. No es tan rara, la van a ver, se van a volver a encontrar con esta lesión. Y bueno, ya tiene conocimiento claro y preciso para poder tratarlo, ¿no? En estos casos, nosotros estabilizamos a los pacientes cuando realmente tienen una deformidad, tienen una inestabilidad o tienen mucha sintomatología neurológica, ¿no?
Entonces, ya tienen el conocimiento claro y para poder tratar mejor a cada paciente, ¿no? Saludos a todos. Gracias. Igualmente. José Luis, para terminar. Sí, doctor. Primero agradecer, como empecé la exposición, a la SPECIDE por permitirme iniciar con todas estas sesiones académicas que realmente son fructíferas para todos nosotros y más aún para nosotros, como, bueno, en mi caso, como recién neurocirujano salido hace algunos días. Agradecer también al doctor Cañari por sus grandes aportes, al doctor Andrei con sus casos también muy buenos. Y sí, para enfatizar en el diagnóstico, ¿no? A veces se nos escapa en cuanto al diagnóstico diferencial. Sabemos de que es lo más frecuente en una vértebra plana en la población pediátrica, pero a veces los pacientes quedan ahí abandonados, ¿no? Y más aún si la incidencia de la población no es muy alta, ¿no? En hospitales nacionales como el nuestro, ¿no? Importante tenerlo en cuenta cuando estar indicado, ¿no? Una cirugía por parte de nosotros, como ya la mencioné, la presencia de un déficit neurológico, la deformidad, inestabilidad, y incluirlo en el diagnóstico, darle un seguimiento continuo al paciente, no perderlo, que eso es lo que nosotros, o por ejemplo mis maestros del hospital, siempre me han inculcado y yo voy a seguir cumpliendo, ¿no? Nuevamente, muchas gracias por la participación. Gracias, José Luis, por tu disposición. Y a Hernán y al doctor Andrei, y esperamos, doctor Andrei, que nos podemos volver a encontrar acá. Ha sido fructífera y bonita la participación de todos ustedes. Gracias, doctor Andrés. Tendremos en contacto. Nos vemos. Gracias.